E igual, este es el siguiente tema. El título es El levantamiento de la tienda de David, mi amado. En Hechos capítulo 15, versos 15 al 18 dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Cuándo sucederá y cómo sucederá esto? Vamos a empezar un poquito más atrás para ver más contexto. Empecemos desde el verso 14, donde dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Hermosas palabras, déjeme repetir este verso. Dice, Dios visitó, no los gentiles visitaron a Dios, es diferente. No, aquí dice que Dios visitó por primera vez a los gentiles y Dios los visitó para tomar de ellos pueblo para su nombre. Repito, hermosas palabras para nosotros y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Como podemos ver, el levantamiento de la tienda de David tiene que ver con los gentiles. Esto debería interesarnos mucho si nosotros éramos o somos aún gentiles. Desde que Cristo estuvo en la tierra y comenzó su ministerio, se comienza a levantar la tienda de David y se anuncia la entrada de los gentiles cuando Cristo dice que tiene que ir por las ovejas que no son del redil de Israel, sino que son de otro redil, como lo vimos en el tema anterior, en Juan capítulo 10, verso 16. Y en el verso 16 de Hechos 15, que es el que estamos leyendo, donde dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, dice, y lo volveré a levantar. El verso 17 dice, para que el resto de todos los hombres gentiles e israelitas busquen al Señor, todos esos gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Aquí en Hechos habla Jacobo, en el verso 13 nos dice que habla Jacobo, pero él hablaba lo que está escrito de las palabras de los profetas, es lo que dice el verso 15. Es Jacobo hablando, pero él hablaba lo que estaba escrito y que había sido dicho por los profetas, específicamente dicho por el profeta Amós. En Amós, en el capítulo 9, en el verso 11, dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Esta profecía es la que se está cumpliendo en hechos, porque los hechos son hechos, no es profecía, no es suposición, no es lo que nos contaron, ni tampoco es lo que pasará, son hechos confirmados que ya se cumplieron y quedaron escritos en un libro que por eso se llama los hechos, lo que ya fue hecho. Y ahora hay que entender que si el tabernáculo o tienda de David estaba caído, ¿quién lo tiró y cómo o por qué lo tiró? Y podemos comenzar desde su hijo Salomón, hijo de David, el cual fue el primero que comenzó a hacer caer el tabernáculo de David su padre cuando éste se desvió por sus mujeres. Pero no solo él, lo siguieron también los reyes o reinados después de él, ya que la gran mayoría de los reyes siguientes hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Con hacer lo malo ante los ojos de Dios, con eso se hace caer la tienda o tabernáculo de David. Es obvio que esto no es algo físico ni literal. No se trata de levantar o tirar literalmente una tienda o un tabernáculo. Tirar físicamente algo, eso cualquiera lo puede hacer. Tirar algo físico, una construcción. Levantar o tirar una tienda e incluso un templo o santuario, eso cualquiera lo puede hacer. Tirar la tienda de David es tirar lo que David era, la figura de David,
la forma en la que él actuaba, servía y adoraba a Dios. Y eso fue lo que tiraron. Eso es lo que se tenía que levantar. Se tenía que levantar a personas que actuaran, que adoraran y que sirvieran a Dios como lo hacía David. ¿Cómo? A una costa de su vida. Eso es levantar el tabernáculo o tienda de David caído. Es levantar el espíritu de David. Y levantar el espíritu de David no lo podría hacer ningún ser humano ni antes ni hoy. Digo esto porque hoy hay judaizantes y judíos, mal llamados rabinos, que dicen que ellos levantarán el tabernáculo o tienda de David que está caído. Levantar es levantar el espíritu de. Levantar a David es levantar el espíritu que Dios había puesto en David. Y repito, eso ningún ser humano lo podía ni lo puede hacer. Es lo mismo que levantar el espíritu de Elías. Lo veíamos en el tema de la batalla de Armagedón. Dios busca los Elías de hoy. Busca aquellos que tengan el espíritu de Elías y que estén dispuestos a confiar en Dios con su vida, aún en medio de las dificultades, como lo hizo Elías. Con el espíritu de David es lo mismo. Se trata de levantar la figura de lo que era David, que hagan las obras de David. E incluso esto es lo mismo cuando Cristo les dice a los judíos que lo querían matar en Juan capítulo 8, verso 37. Ahí les dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. En el verso 39 dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Yeshua les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Cristo les dice: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Entonces, ser hijo de es hacer las obras de. Levantar la tienda de David es eso. Es levantar a quienes hagan las obras de David y que adoren en espíritu y en verdad a Dios, como David lo hizo después de levantar la tienda y traer el arca. En 2 de Samuel, en el capítulo 6, en los versos 13 al 17, dice: y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante de Dios, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Dios con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Dios llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde su ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Dios, y lo menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de David y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Dios. Metieron el arca y la pusieron en una tienda que David le había levantado. Ahí está la tienda de David. Y ahí están las obras de David. Ahí está parte de sus obras de cómo adoraba David a Dios. Dice ahí: con danzas, con sonido de trompeta, con holocaustos, con ofrendas de paz, con sacrificios cada 6 pasos. David estaba dispuesto a hacer lo que fuera por Dios, aún y su mujer, aún su esposa, aún un familiar suyo, un ser querido suyo, se avergonzara de él. Tristemente, algunos de nosotros hoy aún le pensamos o dudamos en cumplir los mandamientos de Dios delante de la gente, aún y si esa gente no es nada nuestro, aún y sean extraños. Porque, ¿qué va a decir la gente si me ve con un velo o con la falda larga en la calle, verdad? Si me toca comer en la calle y la gente ve que doy gracias por los alimentos, ¿qué van a decir?
¿Qué va a decir gente que no es mi familia, que no son mis seres queridos? Nos afecta. ¿Qué dirá esa gente aun y no sea nada nuestro? ¿Qué será si cumplir con algo, con Dios, me deja en vergüenza con mi familia, con mis hijos, con mis seres queridos, con mi esposa, como fue el caso de David? Estas eran las obras de David y eso es lo que se tiene que levantar para levantar la tienda de David. Él estaba dispuesto a esto y más. No había nada que David no haría por Dios a una costa de su vida, a una costa del menosprecio y de la vergüenza de su familia y de sus seres queridos. David estaba dispuesto a servir y adorar a Dios con su vida. Y sí, aún con sus defectos, aún con sus debilidades de ser humano, aún con su pecado, con sus errores, con sus fallas. Aún con todo eso, David estaba dispuesto a servir y adorar a Dios hasta la muerte. Repito, esto es lo que se debe levantar de la tienda de David que había tirado Salomón y los reyes de Judá e Israel después de él. Se debía levantar lo que David hacía, sus obras, de cómo adoraba a Dios, de cómo actuaba él y de ser como él. Es algo parecido a lo que nosotros hacemos hoy. Adorar a Dios como se le adoraba antes en sus fiestas y con sus fiestas. Adorarlo como se le adoraba antes desde el principio, desde Génesis, desde que Dios bendijo y apartó un día de todos los días de la semana para que en ese día, todo el día se le adorara a Él. Estamos hablando del Shabbat. Eso es levantar lo que se hacía antes para adorar a Dios a la forma de antes. Ya solo nos falta adorar y servir a Dios a una costa de nuestra vida, a una costa de la vergüenza y del menosprecio de nuestros familiares, de nuestros seres queridos y de toda la gente. Repito, una tienda, un tabernáculo o templo físico y literal lo puede levantar o tirar cualquiera. Pero adorar a Dios y entregarse a Dios como David lo hizo, eso no cualquiera lo puede hacer. Eso muy pocos podrían hacerlo. Solo aquellos en quienes ha sido levantado el espíritu de David. Y levantar ese espíritu no lo puede hacer ningún ser humano. Solo Cristo es quien podría levantar la tienda de David caída. Y es por eso que después de Cristo comienza a haber personas que empiezan a morir por adorar y servir a Dios, desde Esteban hasta todos los que murieron torturados en la Inquisición. Ya adoraban y servían a Dios a una costa de su vida desde ese entonces. Después de levantar la tienda de David, muchos murieron y de una forma trágica por servir y adorar a Dios en la Inquisición. Cristo fue quien levantó la tienda o tabernáculo de David. La clave para entender esto es que cuando se menciona a David, en vez de poner el nombre David, ponemos el significado del nombre. Esa es la clave. Vamos a hacerlo, pero primero vamos a unir las citas donde habla de que sería levantado David o la tienda de David. Por ejemplo, Jeremías capítulo 23, verso 5, dice, vienen días, dice Dios, en que levantará a David, renuevo justo, y reinará como rey. Él será dichoso y hará juicio en la tierra. Dios levantará el espíritu del renuevo justo de David. Jeremías 33, versos 14 al 15, dice, haré brotar del linaje de David, obviamente según la carne, un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. El verso 16 dice, en aquellos días en que sea levantado el renuevo de justicia del linaje de David, Judá vivirá a salvo y Jerusalén habitará segura. En esos días en que Cristo estuvo en la tierra, Jerusalén habitaba segura. Lo mismo que el verso 6, que seguía en Jeremías 23, que dice, en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado.
En el verso 17 de Jeremías 33 dice que no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. En Jeremías capítulo 30, verso 9, dice: servirán a Dios su Dios y a David su rey, el cual les levantaré. ¿A quién levantará Dios? Esto se trata de resucitar a David y de que David sea el rey de Israel. ¿No es acaso Cristo el rey de Israel? Dice Ezequiel capítulo 34, verso 23, levantaré sobre ellas un pastor y él las apacentará, a mi siervo David. Él será por pastor. Verso 24 dice: yo Dios le seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Pareciera que sí va a resucitar a David, que David será pastor y rey de Israel. Pero si así fuera, y David fuera resucitado, y él fuera el rey de Israel y el pastor de Israel, entonces, ¿Cristo qué sería? ¿Cristo ya no sería el rey de Israel ni el pastor de Israel? ¿O habría dos reyes de Israel y dos pastores de Israel? Sigamos conectando estas citas. Dice en Ezequiel capítulo 37, verso 24, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos tendrán un solo pastor. No puede haber dos pastores, ni dos reyes de Israel. O es David o es Cristo. Y Juan capítulo 10, verso 14 nos dice claramente que Cristo dijo: yo soy el buen pastor. Sabemos que Cristo en cuanto a la carne es del linaje de David. Él es el renuevo justo de David. Y Cristo es el rey de Israel. Las citas de Ezequiel, aunque parecen hablar de David como rey y como el pastor, esas mismas citas nos dicen que habrá un solo pastor, no dos, no David y Cristo. Y si Cristo ya dijo: yo soy el buen pastor, pues es claro, Cristo es el un solo pastor de Israel. Y si es así, entonces Dios ya levantó a ese rey y ya levantó al un solo pastor llamado mi amado. David es lo que significa el nombre David, mi amado. Repito Ezequiel capítulo 34, verso 23, donde dice: levantaré a un pastor, a mi siervo David. Si traducimos eso con el significado del nombre David en vez del nombre David, diría: levantaré a un pastor, a mi siervo, en vez de David, mi amado. Y Mateo nos dice claramente quién es y de quién habla. En Mateo capítulo 12, verso 18 dice: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado. Recuerde qué significa el nombre David, mi amado, en quien se agrada mi alma. Aquí Dios Padre está hablando de Cristo, a quien llama David o llama mi amado, que es el significado del nombre David. Pero para los judíos que no creen en Cristo, Cristo no puede ser ni su pastor ni su rey. Entonces, ¿cómo Cristo es pastor y es rey de Israel? Claro, porque Cristo es el rey y el pastor del Israel de Dios, no del Israel de los judíos que no creen en él. Y esto ya sucedió desde aproximadamente 2000 años atrás. No por nada, en el madero donde fue crucificado Cristo quedó grabada la leyenda: este es el rey de los Yaudí. Esto lo puede revisar en Mateo 27, verso 37. Para hacer esto más claro, recordemos que Cristo no tiene un solo nombre. El profeta Isaías dice que Cristo sería llamado también Emmanuel en Isaías capítulo 7, verso 14. Y no es que Cristo se llamara Emmanuel, sino que el significado del nombre Emmanuel es lo que venía en Cristo, porque a través de Cristo Dios estuvo con nosotros en la tierra, cuando Cristo estuvo en la tierra. El punto es que el significado del nombre Emmanuel
está en Cristo también. Pues es lo mismo con el nombre David, con el significado del nombre David. El significado es lo que está en Cristo también, porque en Cristo fue en quien Dios dijo: este es mi amado, que es el significado del nombre David. Cristo viene y levanta la tienda de David caída, enseñándonos a servir y adorar a Dios en espíritu y en verdad, como lo hacía David, adorándolo y sirviéndole hasta la muerte. Y Dios Padre llama a Cristo mi amado, que es el significado del nombre David. Ahí está. ¿Quién levantó la tienda de David? Ahí está. ¿Quién vino a enseñarnos a adorar a Dios en espíritu y en verdad como David? Y nos vino a enseñar cómo entregarnos a Dios también como lo hizo David. Cristo levantó la tienda de David, que desde Salomón y los reyes de Judá estaba caída. Dice Juan, capítulo 4, en los versos 23 y 24, que los verdaderos adoradores adorarán, futuro cercano de Cristo, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y a tales adoradores son a los que busca el Padre. Dios está buscando a sus Elías y a sus Davids de hoy, que lo adoren con obras como lo hacía Elías y David, que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios levantará el espíritu de Elías y el de David en las personas hoy, y ya lo ha estado levantando desde el tiempo de Cristo. En Hechos capítulo 3, en el verso 18, dice que Dios ha cumplido lo que había anunciado antes por boca de los profetas en cuanto al padecimiento que debía pasar Cristo. Repito, son los hechos, lo ya sucedido, lo que ya fue hecho. Para este tiempo, esto ya era un hecho. El verso 20 dice: Dios envió a Cristo, que ya fue antes anunciado. Habla en pasado, lo dicho. Son hechos ya pasados. El verso 21 dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. El verso 25 dice, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para esto veremos otro tema que está ligado a este, llamado la promesa, la bendición y las simientes de Abraham. Aquí, para terminar, la restauración de todas las cosas comienza desde que vino Cristo y comenzó a anunciar: el reino de los cielos se ha acercado. Cristo dice: voy por la oveja perdida, voy a rescatarla. Luego levanta la tienda de David, con lo que se abre la puerta a los gentiles, a las naciones, y después comienzan a ser bendecidas todas las familias de la tierra, como igual está aquí en Hechos 3:25. Todos estos son hechos ya hechos. Son hechos que ya pasaron, ya fueron hechos. En Hebreos, en el capítulo 9, en el verso 10, dice: ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Todo lo que está aquí en estos versos, en el contexto, en los versos anteriores, es lo que consiste en ordenanzas de lo terrenal, que son las comidas y las bebidas, y diversos lavamientos, ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la restauración o de la reformación de todas las cosas. Dice en los versos 11 y 12, estando presente Cristo, comienza la restauración de todas las cosas que son los bienes venideros, y obtiene Cristo la eterna redención de todos los que creyeran en Él. La reforma y la restauración de las cosas comienza cuando termina el servicio terrenal del templo y del sacerdocio terrenal.
Para terminar este tema y pasar al siguiente, recuerde que esta es una serie de temas. Para terminar y pasar al siguiente, repetimos lo que venimos resaltando en esta serie. Si Cristo no vino por quienes perdieron su linaje de sangre, ¿por qué nos importaría que 10 o 12 tribus se hayan mezclado entre los gentiles y estén regadas por todo el mundo? Hoy, tanto judíos e israelitas, así como gentiles, debemos pertenecer al Israel de Dios, no al Israel de Jacob. Y el Israel de Dios es el pueblo de Dios creyente en Cristo y que cumple la ley. Y este pueblo de Dios creyente en Cristo es el que sí está regado por todo el mundo. ¿Qué más da si eres de sangre israelita o no, o judía, si el pueblo de Dios hoy no se busca por sangre? Podemos ser de las 10 o 12 tribus de Israel y tener sangre israelita o judía, pero si no crees en Cristo, igual no eres pueblo de Dios, no eres del Israel de Dios, porque el que cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre, que es la autoridad como Mesías del unigénito Hijo de Dios, que es Cristo Yeshua. Esto está en Juan capítulo 3, verso 18. ¿De qué serviría ser de las 10 o 12 tribus perdidas y tener sangre israelita o judía, si aunque tengas eso, mientras no creas en Cristo, ya has sido condenado y no eres pueblo de Dios, no eres del Israel de Dios, aunque sí seas del Israel de Jacob? Hoy es claro que se trata de ser de Cristo, no se trata de ser de Jacob ni de sus tribus. En este tema es todo, hermano, lo veo en la siguiente parte. Que Dios le bendiga y le guarde.